Nunca había asistido a un funeral. Era mi primera vez y me parecía algo totalmente inquietante, casi siniestro. Solo de imaginar ver por primera vez un cadáver me causaba cierto miedo e inquietud, pues no tenía claro cómo reaccionaría, o si tendría el valor de acercarme junto al ataúd y mirar a escasos centímetros el rostro del abuelo, pálido, tieso e inerte, separados tan solo por un vidrio de bajo espesor. Mientras viajábamos cruzando el Atlántico hacia España, era inevitable no sentir ese cosquilleo con cada milla que nos acercaba al viejo continente. Solo algunas azafatas atendían a los pasajeros mientras yo intentaba dormir. Me levanté del asiento para observar a mi alrededor y todo parecía dormir plácidamente, como si estuvieran en sus propias habitaciones, en completa calma. Era el único despierto a esas horas de vuelo, o al menos eso parecía, pues aquella pesadilla fue muy inquietante. Me hizo despertar y si bien fue breve, me había alterado de manera tal que me fue imposible pegar un ojo nuevamente. En ella me veía caminando lentamente en dirección al féretro del abuelo. Caminaba con miedo, podía sentir su presencia como si me observara desde dentro, mientras que en mis oídos se replicaba su voz con aquel típico acento español diciéndome: «Ven, acércate, querido Iván, no tengáis miedo». El cuarto de aquel sueño estaba completamente en penumbras, cubierto de una espesa niebla. Me encontraba solo yo, junto a aquel féretro. La pesadilla sofocó mi pecho a tal punto de que sentí la falta de aire, obligándome a reaccionar y a pararme para ir al baño. En el estrecho pasillo del avión, una hermosa azafata me asistió amablemente, preguntándome si necesitaba algo de beber y si me sentía bien, acompañándome gentilmente hasta la puerta del sanitario. Al volver, papá y mamá seguían en sueño. Ni siquiera notaron cuando pasé sobre ellos para tomar mi asiento junto a la ventana. Intenté cerrar los ojos, pero aún tenía fresco aquel inquietante sueño, pues al cerrarlos, imaginaba aquel encuentro con el abuelo tras el vidrio de su ataúd. En mi mente, aún infantil, imaginaba que el abuelo abría los ojos de un momento a otro, llenándome de espanto. Exhalé por aquella idea. Esa acción empañó la ventanilla. Fue entonces donde tuve la segunda imagen horrorosa. El abuelo empañando el vidrio desde dentro de su ataúd para luego ver sus labios amoratados, sin vida, esbozando una sonrisa macabra. Con tantas ideas locas en la cabeza me estaba comenzando a sugestionar. Y créanme, me sugestioné más de la cuenta. Por más que pienso, no recuerdo al abuelo, tampoco momentos con él. De pequeño, y por motivos que nunca supe, mis padres buscaron su vida en otras tierras, y desde entonces, poco o nada supimos de él, ni de la familia de mi padre. Por ello, tomamos con sorpresa aquella llamada de uno de los hermanos de mi padre, informándonos que el abuelo había fallecido. Noté el sentimiento de mi padre en su rostro cuando colgó aquel teléfono. Y, por tradición familiar, debíamos asistir a su entierro, pues detrás de todo existían temas relacionados a la herencia, debiendo obviamente hacer partícipe a todos los herederos. Al llegar, fuimos recibidos por un hombre alto, muy bien vestido. Abordamos un lujoso auto que nos trasladó directamente al pueblo llamado Besalú, provincia de Girona, un lugar que me dejó completamente enamorado y boquiabierto. Besalú es uno de los pueblos más antiguos de España y se dejaba ver en su infraestructura. Sus estrechas y empinadas calles, junto a enormes construcciones con altas torres, me tenían asombrado.
Ni hablar de cuando el tío Enrique nos dio un pequeño paseo por el famoso puente. Era un viaje directamente al pasado, a la época medieval. Aquella enorme casona en realidad era una mansión. Estaba algo alejada del centro del pueblo y cercana a un río, rodeada de verdes y extensos parajes que hacían aún más maravilloso este lugar. Sin haber entrado, ya podía entender la importancia de nuestra visita, pues mucho dinero corría de por medio, y de cuántos bienes tenía el abuelo, a su haber de repartir entre sus 5 hijos. Otro motivo por el cual requerían de la presencia de papá. No había esposa. La última había fallecido hace ya un par de años, de casi 90 años de edad. Fue ahí que pregunté cuántos años tenía entonces el abuelo. 107, contestó mi padre. Mucha gente transitaba. Algunos ya se retiraban mientras otros recién llegaban a presentar sus condolencias y respetos al abuelo. Al parecer, fue alguien muy importante. No hubo tiempo para bienvenidas, pues el velorio estaba en su apogeo y una enorme sala era el lugar que reunía a centenares de personas. Cuando entramos, me frené de golpe en la puerta del gran salón. Las pulsaciones se elevaron y recordé aquel inquietante sueño y mis ideas de ese momento. Al final del salón estaba aquel féretro, tan negro como la misma noche o como la mayoría de los trajes de los presentes. Cientos de ofrendas y coronas a sus pies y unas veladoras rodeaban aquel ataúd. Mi madre notó mi negativa para avanzar, así que ella retrocedió sus pasos para tomarme de la mano y casi a tirones llevarme a dar las condolencias. A cada paso el miedo aumentaba y mis manos comenzaron a sudar, a tal punto que tuve que secarlas en mi pantalón para saludar a mis tíos y familiares, que por cierto, casi ni me conocían, haciendo los típicos comentarios de lo grande que estaba y bien parecido a la familia. Luego de largos minutos, de fuertes abrazos y más de alguna que otra lágrima, sentía que venía la peor parte: ver al abuelo y presentarle nuestros respetos antes de ser enterrado. Sin embargo, caí en cuenta que aquel sarcófago negro estaba totalmente sellado. Respiré algo aliviado con la posibilidad de que la familia habría decidido no abrirlo. Y así fue. Al cabo de unos minutos, el relajo fue total cuando papá conversaba con su hermano mayor, quien le indicaba que el abuelo había muerto de una infección algo contagiosa, dejando su cuerpo y rostro algo maltrecho. Por ello, y por seguridad, la decisión fue sellarlo completamente. Luego de pasar la mayor parte del día caminando fuera del salón, por los enormes jardines de la casa, llegaba al fin la noche, y con ello el éxodo de los visitantes. Después de una aburridísima cena familiar, el tío Enrique nos dio un breve tour por el interior y nos llevó a nuestras habitaciones en el tercer piso. La casa era enorme. Alcancé a contar unas 8 habitaciones fácilmente entre el primer y segundo piso, en donde una en particular llamó mi atención. Estaba al fondo de un largo pasillo en la segunda planta, que daba justo de frente a un corredor completamente sombrío, casi desocupado. Solo alcancé a verlo desde las escaleras. La habitación designada era enorme. Mis padres se quedaron en la contigua. Sin embargo, la sola amplitud de estas me causaban miedo, y pese a estar a un lado de mis padres, me sentía completamente solo en aquella enorme cama en el centro del lugar. Dormía profusamente cuando el sonido de la manija de la puerta sonó estrepitosamente, lo que me dejó sentado en la cama temeroso.
había dejado cerrado desde dentro, razón por la cual quien estuviese allí afuera intentando entrar tenía un arduo trabajo. La manija se movía de un lado a otro lentamente para luego forcejear con mayor intensidad y desesperación. Fue en ese momento en que me preocupé y el temor completamente se apoderó de mí. «Mamá, ¿eres tú?», pregunté con voz temblorosa, casi en susurros. Fue ahí cuando aquella manija quedó nuevamente inmóvil y unos pasos lentos, casi arrastrando los pies, se sentían allí, afuera en el corredor, rechinando las viejas tablas a su andar. Caminé sigilosamente hasta la puerta y puse mi oído en ella, queriendo escuchar mejor, pero el sonido era exactamente el mismo, pasos lentos y el crujir de las tablas. Así que nuevamente pregunté: «Mamá, papá, ¿son ustedes?». Nadie respondía. Lentamente giré el seguro de la puerta y tomé la manija para abrirla. El rechinar no se hizo esperar, sonido que también notó aquello que deambulaba por los pasillos, acelerando sus pisadas. Sin embargo, seguían pareciendo algo lentas y forzadas, como alguien que camina con dificultad. El corredor estaba completamente oscuro. Solo una luz casi imperceptible junto a la escalera intentaba guiar a los residentes en caso de bajar durante la noche. Miré hacia aquella dirección sin ver absolutamente a nadie, para luego acercarme a la barandilla y observar hacia abajo. Fue ahí cuando mis ojos se acomodaron nuevamente a la oscuridad y vi aquella sombra pegada junto a la pared de las escaleras en el segundo piso. Restregué con mis manos mis ojos para intentar enfocar mejor y en eso aquella sombra pasó lentamente, casi arrastrándose para perderse por el corredor. El miedo me hizo cerrar la puerta de golpe y me metí en la cama nuevamente, tapándome hasta la cabeza. Después de todo, en esta enorme mansión vivía tanta gente que pudo haber sido cualquiera. Al menos eso pensé. Al día siguiente, pregunté a mis padres si fueron ellos quienes anduvieron merodeando por mi habitación, lo que negaron rotundamente, dejándome con más inquietud. Cuando llegó la segunda noche, el insomnio llegó con él. Quizá la diferencia de horario de invierno y de 7 horas hacía estragos en mí. Miré el reloj y eran las 3:10 de la madrugada, y sin poder dormir en esta enorme habitación. La cena había causado una sed inusual en mí, por ello no aguantaría toda la noche sin beber un vaso de agua. Levantándome en dirección al baño de los invitados dentro del mismo nivel. Junto a las escaleras, caminé descalzo por aquel corredor mientras aquella lucecita imperceptible junto a la escalera era mi única guía en la oscuridad. Al llegar al lavabo, abrí un chorro de agua de la llave y puse mi boca por largos segundos mientras devoraba el agua con algo de desesperación, pues tenía muchísima sed. Estaba en ello cuando una puerta sonó a lo lejos. Venía de los pisos inferiores. Sequé mi boca con mi antebrazo y, con la curiosidad que me caracterizaba, me asomé por las escaleras sigilosamente. Unos extraños ruidos provenían de alguna de las tantas habitaciones. Sin duda era aquel piso donde nadie residía, aquel segundo piso sumido en la oscuridad. Así que bajé las escaleras en puntillas y me encontré luego de 25 peldaños en aquel penumbroso pasillo. Mientras bajaba, sentía al unísono aquellos extraños ruidos provenientes hasta ese entonces de alguna de aquellas habitaciones. Pasos,
el crujir de tablas. Incluso me pareció escuchar algún quejido humano, aterrándome y dándome un escalofrío por la espalda. Intenté avanzar por aquel corredor, pero solo pude dar unos cuantos pasos cuando el terror fue más fuerte que yo y que mi curiosidad. Aquella habitación de fondo tenía una tenue luz a sus pies, un poco amarillenta. Casi podría jurar que se trataba de velas al interior. Permanecí inmóvil cuando una sombra observé cruzarse bajo aquella tenue luz y bajo la puerta, despertando los más horrendos miedos. Subí a largas zancadas a las escaleras, tropezando en el último escalón, justo en el momento en que una puerta se cerraba. Alcancé a ver unos pasos de mujer moviéndose rápidamente. Mientras permanecía tumbado en el suelo, me quedé inmóvil, llevando las manos justo a la boca para que nadie oyera mi agitado respirar. Aquellos pasos se detuvieron justo en las escaleras. Fueron segundos largos. Solo esperaba que no subieran por mí o no notaran mi presencia. Aquella persona, quienquiera que fuese, estaba tan solo un piso abajo de mí. Y creo que sospechaba de mi presencia. Fueron largos minutos en que inmóviles desatamos una especie de batalla en quién sería más imperceptible. Y creo que gané. Cuando aquella persona bajó a las escaleras, me giré rápidamente, intentando ver quién era y captar su imagen en una de las curvas de las escaleras. Algo pude ver. Era una mujer y llevaba una especie de bandeja en sus manos. Al amanecer del tercer día, solo quería largarme a casa. Lamentablemente debía esperar el entierro del abuelo y unos largos días más en que los trámites de la herencia se hacían efectivos. El funeral sería a las 3 de la tarde. Por suerte no tendría que soportar una jornada más de ir y venir de la multitud. Luego del desayuno, caminé por terrenos cercanos y por bosques. El aburrimiento era tal que, sin darme cuenta, pasaron largas horas y yo debía volver a prepararme para el funeral, así que tuve que regresar maratónicamente. Sin darme cuenta, entré por una de las tantas puertas de la mansión, topándome de frente con aquella sala y el ataúd. El lugar estaba completamente vacío y un silencio sepulcral nos acompañaba. Tuve el impulso de valentía y me acerqué lentamente al sarcófago, con miedo, pero el morbo se adueñó de mis acciones. Estaba a punto de alcanzarlo cuando una voz femenina frenó mis intenciones. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Queréis ver al abuelo? Algo de sarcasmo logré notar en sus palabras mientras caminaba en dirección hacia mí. ¿No deberías estar preparándote para el funeral?, prosiguió, casi regañándome. Era la tía Elsa, la esposa del tío Raúl, el mayor de los hermanos de papá. No supe qué responder, solo la miré fijamente y salí de aquel salón en dirección hacia mi habitación, no sin antes voltear a verla, sintiéndome perseguido por la presencia de la tía. Sin embargo, cuando giré, caminaba hacia el patio apresuradamente. Fue ahí cuando recordé a aquella mujer de la noche anterior. Era ella. Tenía casi la certeza de que fue ella quien estaba en aquel piso. Subí las escaleras y la intriga me frenó de lleno. Miré hacia aquella habitación del fondo. Sentía como que me atraía de una forma inquieta y curiosa. Observé rápidamente hacia todos lados para ver si había gente cerca. Pero no había nadie. Y dirigiéndome por aquel corredor hasta el final, hasta aquella intrigante puerta, me pregunté, ¿qué hago aquí? Era una más de tantas, pero algo extraño había tras ella. Toqué la manija intentando abrirla, pero
tenía llave, o quizás estaba cerrada desde dentro. Desistí de inmediato, pues no quería llamar la atención. No si es que alguien estuviese adentro. Pensé en que no debía inmiscuirme con quienes vivían aquí, así que me di media vuelta, y justo en ese momento fue cuando escuché un leve gemido que me alertó. Devolviéndome rápidamente y colocando mi oído sobre la puerta otra vez. Largos segundos de silencio se rompieron cuando en aquel espacio ese gemido volvió a oírse desde dentro. Era un sonido extraño, no podía distinguir si era de dolor o de algo malévolo. Era tan inquietante que mis pulsaciones se dispararon. Volví a acercar mi oído y esta vez una voz macabra retumbó en todos los rincones de mi cabeza. Sé que estás ahí. Esas palabras fueron suficientes para correr despavorido hacia mi habitación. No quise contarles aquel episodio a mis padres. La atención estaba en el entierro del abuelo y claramente recibiría una reprimenda por andar merodeando donde no me corresponde. La familia del abuelo era tan grande y arrastraba muchas generaciones, a tal punto que tenían su propio panteón dentro de sus extensos terrenos. A unos cuantos metros de la residencia yacían los restos de sus antepasados y familiares directos, lo que me pareció bastante terrorífico. Cuando la procesión desde aquella fría sala hasta el panteón inició, un mar de gente esperaba a su alrededor para despedir al abuelo, situación que no me parecía raro bajo ninguna circunstancia. Lo que sí me parecía realmente fuera de lugar fueron dos cosas. La primera, que el ataúd no tenía los típicos crucifijos en su tapa. O al menos, eso es lo que se ve siempre en las películas o en las noticias. Lo segundo, que no había presencia alguna de un sacerdote o padre que oficiara el funeral. A falta de este último, fue un señor ya mayor completamente vestido de negro quien habló largos minutos sobre el abuelo en una especie de despedida, para después leer un sinnúmero de mensajes de familiares y amigos que lo acompañaron. Aquel panteón tenía varias tumbas. Estaba rodeado de hermosas cercas de madera e inmensos árboles que yacían en la tierra de sus antepasados. Las criptas, todas de piedra, talladas con sus nombres casi a martillo y cincel. Cuando las palas de tierra comenzaron a caer sobre el ataúd, escondiendo para siempre los restos del abuelo, fueron pocas las lágrimas dentro de la familia. Hubo más muestras de tristeza en terceros que en los propios hijos, nietos y hasta bisnietos, lo cual llamó profundamente mi atención. Cuando llegó la noche, me recosté de inmediato, pues ya 2 noches sin conciliar el sueño de manera normal me pasaban la cuenta. Creo que eran alrededor de las 9:30 cuando al fin el sueño me venció, pero poco duró. Fueron tan solo un par de horas cuando aquellos pasos fuera de mi habitación acabaron con mi descanso. ¡No dejé cerrado! Fue lo primero que vino a mi cabeza antes de que el miedo paralizara mi cuerpo, solo permitiéndome agarrar fuertemente la ropa de mi cama y observar impávido cómo aquella puerta comenzaba a abrirse lentamente, con ese sutil rechinar que anunciaba que algo horrendo venía por mí aquella noche. La puerta tocó fondo y pareció tambalear en un leve intento por regresar a su lugar. Hubiese deseado que lograra tal cometido y tuviese la fuerza suficiente para volver a cerrarse y no tener que observar aquella horrible y espeluznante silueta parada frente a mí. Era oscura, delgada, encorvada y con unas extremidades más largas de lo habitual. Era el cuerpo que podía distinguirse en la oscuridad. Sus piernas no eran rectas, más bien arqueadas y tambaleantes, no pareciendo muy humana.
Su cabeza le pesaba mucho, como si su cuerpo le costara sostener sobre sus hombros. Vi a través de su silueta cómo intentaba erguirla, como queriendo levantar su mentón y sostenerla para dirigirse a mí. Era así, tal cual. Mientras estiraba uno de sus largos y oscuros brazos hacia mí, con el otro se firmaba en el marco de la puerta como para darse apoyo. Fue entonces que me habló. Ayúdame. Fue aquella susurrante, pero a la vez desgarradora petición que salía de los labios de aquella oscura figura frente a mi cama. Con voz ronca, anciana, casi moribunda y agonizante, lo repetía por segunda vez. Ayúdame. Aún recargado en el marco de la puerta, intentaba adentrarse a la habitación, dirigiéndose hacia mí, con aquel huesudo y largo brazo, como queriendo alcanzarme con sus dedos y uñas enormes, que por lo que pude observar cuando esto se acercó, eran como garras. Le costaba caminar y cada paso era interminable, y para mí un calvario horrendo. Encogí mis piernas adoptando una posición fetal, tapándome por completo, apretando los ojos de tal forma que llegaban a doler. Fue cosa de segundos cuando el líquido cálido de mi orina se esparció por toda mi pijama y el colchón. Estaba completamente aterrado. Ayúdame. Soy tu abuelo. Fue lo último que alcancé a escuchar antes de sentir bullicio y una puerta abrirse y cerrarse en el primer piso, para luego sentir como este ser fantasma o lo que sea que fuese huía deprisa por el corredor, como si temiera ser visto, a duras penas con ese podrido y envejecido cuerpo que se dejó ver en su silueta. Dejó mi puerta abierta. El bullicio prosiguió por algunos minutos. Pasos se hacían sentir de más de una persona, transitando altas horas de la madrugada, arrastrando algo o a alguien, y las puertas cerrándose nuevamente. Yo tiritaba en aquella cama completamente mojado y horrorizado. Fue todo tan real y espeluznante que tardé horas en calmarme y caer en sueño. Amanecí completamente entumecido, tan o más húmedo que los pastos con el rocío del amanecer. Fui casi corriendo por los pasillos a la ducha. No quería que mis padres me vieran en este estado. El agua caliente me reconfortó y permanecí largos minutos bajo ella. Esto para recuperar mi temperatura corporal. Aún así, seguía temblando con muchísimo miedo, aterrado por aquella visión del abuelo, o lo que parecía ser el abuelo. Pero él recién había muerto ya. Y así, ya andaba penando por esta casa. Eso fue lo que pensé. Así también me pregunté, ¿por qué a mí? O pensaba que quizás sería la habitación en la que estoy lo que guardaba alguna importancia para el abuelo. En fin, cuando salí del baño, una de mis primas, una de las más pequeñas, esperaba su turno. Ella tenía su habitación junto a la mía. Elsa era su nombre, y no más de 12 años tenía. Me sonrió al darme los buenos días, muy tiernamente. Yo respondí el gesto sobando su cabeza. Cuando entró al baño y antes de cerrar la puerta se dirigió a mí, dejándome helado con sus palabras. ¿Viste a la abuela anoche? A veces me visita. Se arrastra por las noches de su cuarto.
dijo ella mientras miraba para todos lados, llevando su dedo a la boca en clara señal de silencio. Luego, en voz bajita, casi a susurros, dijo: «No le cuentes a nadie lo que viste. Es un secreto y nadie puede saberlo. Mis padres quieren que pronto se muera y por eso no le dan de comer. Por eso se arrastra por las noches a buscar algo. No le abras la puerta, nunca». Cuando salió su madre del cuarto y comenzó a llamarla, se metió rápidamente al baño. Ahí quedé yo, petrificado por lo que acababa de oír. Sentí como un hielo recorría mi espalda, terminando en un escalofrío de horror, de un miedo inexplicable. Algo andaba mal en esta casa, algo siniestro guardaba en sus rincones, o mejor dicho, en sus habitaciones. Y el solo hecho de pensar que me quedaban muchos días por delante me hizo temblar las piernas y tragar saliva.